esto porque somos la nueva televisión. Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es martes 12 de mayo del año 2026. Como siempre, señores, vamos a leer nuestra prensa local. Vemos la segunda fase de la Gallup. Voy a esperar que termine la Gallup con su cuento. Yo quisiera que la Gallup mida a todos los precandidatos, los posibles candidatos del PRM, porque el día de ayer, lanzando al turismo como 73.4% de la actividad más exitosa, refleja el éxito de David Collado y Carolina por Romana diciendo que el país está preparado para una presidenta. Bueno, me gustaría saber dentro de los del PRM quiénes son esas figuras que rondan que pueden pasear y subir las escalinatas del Palacio de la Presidencia. Leonel siempre ahí en la Fuerza del Pueblo porque ese es el activo, lo que es Leonel y Omar Fernández. El PLD, un partido fuerte estructuralmente. Sí, lo que le falta es el candidato. Vamos a ver qué candidato. Pero en lo que se debate eso en la Gallup, que estoy acechando y yo estoy haciendo mi trabajo de medición, pedí a una empresa estadounidense que hiciera esa investigación, esa medición de sentimientos. Y voy a ver qué diario va a tener el coraje de publicarlo. Si no, lo voy a transmitir de acá. Y lo voy a replicar y voy a pagar para que me lo repliquen. Vemos en las locales, agricultores de Constanza denuncian crisis en producción agrícola. Le estaba diciendo a ustedes que en el fin de semana yo estaba viendo unas de las denuncias de que agricultores destruían sus producciones primero, el gobierno se la quiere comprar barata y segundo, se le está perdiendo. Ya ustedes saben, y así estamos todos en la macroeconomía. Y les digo algo, que la inversión extranjera no solamente ve lo macro, ve lo micro, la estabilidad y el día a día de una nación. Por otro lado, la Asociación Dominicana de Profesores pide a padres revisar mochilas de sus hijos antes de ir a la escuela. Les voy a decir a ellos que eso es una medida muy simplista porque puede que revisen la mochila de sus hijos, no tengan un cuchillito o un machete y en el camino se encuentre con un amiguito cómplice de pandillita que le dé eso o por los alrededores de la escuela. ¿Qué van a hacer ahí? Vemos también, cierran 3 estaciones de combustible en Asua y Montecristi por no cumplir con el octanaje mínimo. Entonces, señor director, el señor Jeff Ventura tenía razón. Mírenlo ahí. Vamos a analizar esta noticia. Y las internacionales, miren. Venezuela aboga por negociar Esequibo con Guyana en Corte Internacional de Justicia. Pero independientemente de la sentencia que emita la Corte Internacional de Justicia, si es por historia le corresponde a Venezuela, si es por control y dominio hoy en día y por habitantes a Guyana. Pero si falla a favor de uno o la otra, ¡ay papá! Rusia reclamando a Crimea, China a Taiwán, Argentina a las Malvinas, le diré el desastre que puede pasar. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria.
En esta jornada, elevo ante ti mis peticiones, Señor, confiando en tu amorosa provisión. Con humildad te ruego que las atiendas conforme a tu voluntad y me otorgues discernimiento para seguir tu dirección en mi camino. Guíame por el camino de la justicia y ayúdame a ser reflejo de tu amor. En el nombre santísimo de Jesús. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en la Cámara Nacional y en nuestras redes sociales nos pueden sintonizar por CTV RD. En YouTube, en Instagram, en TikTok, Facebook, y Thread. Y en las plataformas de streaming, Fire Stick, WinTV y Roku. Así que no hay excusa. Fíjense, ¿por qué yo no voy a hablar hoy de la encuesta Gallup con el liderazgo? Sabemos que la fuerza del pueblo, el activo y el candidato a la presidencia oficial es Leonel Fernández. Bien, pero ¿cómo yo puedo medir a Leonel Fernández con Collado, con Carolina, con Sanz Lobatón, que yo creo que renunció a la candidatura, con Faride, no sé si renunció a la candidatura? Yo no puedo medir a una figura que ya está oficialmente establecida si ambos partidos, tanto el PRM como el PLD, no tienen un candidato oficial. Pero yo le dejo el libre albedrío a la gente a que se come el cuento. Porque el sentido común me dice, yo no puedo medir a esta figura sin yo saber quién va a salir de esos dos partidos y cuál va a ser la campaña y cuál va a ser el discurso y cómo va a hacer clic con la ciudadanía. Vemos, agricultores de Constanza denuncia crisis en producción agrícola. Esto se suma a la pérdida de productos en el campo debido a lluvias, saturación de mercado e inestabilidad en los precios. Los productores agrícolas de Constanza enfrentan una profunda crisis económica debido a los altos costos de producción y los bajos precios de comercialización, una situación que ha provocado pérdidas significativas y el abandono de cosechas en distintas zonas del municipio. De acuerdo con los agricultores, cultivos como zanahorias, papas, repollo, lechuga, ajo y apio se están vendiendo por debajo de su costo de producción, lo que impide recuperar la inversión realizada. A esto se suma la pérdida de productos en el campo debido a las lluvias, saturación del mercado e inestabilidad de los precios. Uno de los productores afectados, Manuel Ortiz, denunció que la situación ha llegado a niveles críticos, asegurando que muchos agricultores están operando con pérdidas constantes. Aquí hay una crisis increíble y el año pasado fue muy difícil. Todos los agricultores perdieron mucho dinero con las aguas, igual que este mismo año. Bien, los insumos están caros, el gobierno les dio subsidio a los dueños de agroquímicas, no a nosotros. Perfecto. El gobierno le dio subsidio a los agroquímicos, no a ellos. Nosotros tenemos una maña. Nosotros vemos aguacateros en las esquinas. Vamos a un supermercado y pagamos. ¿Cuánto te paga por un aguacate? 90, 100 pesos. Ajá. Y cuando ese productor que esté en una esquina, que usted ve el aguacate bastante grande, cuando se lo vende a 50, está muy caro. ¿Cuánto te pide? No, y te piden ese de 80. Te lo dejo 80, pero son grandes. No entiendo el dominicano. Señor director, colóqueme por favor los videos. ¿Tienen audio ese? Bájenme el video o colóquemelo a un lado. ¿Ustedes creen que con el esfuerzo que ellos se dedican a sus plantaciones, tienen que llegar a esto? Lo que estamos viendo aquí, como ustedes pueden saber, es el día a día de un agricultor cuando el Estado y las políticas públicas los abandonan. Este es un síntoma visible de una falla de gobernanza agroeconómica. Falla estructural, apréndanse la palabra, falla estructural de gobernanza agroeconómica del Estado Dominicano. Que esto no solamente es climático, es también, el clima expuso una de las problemáticas.
Ahora bien, aquí lo que podemos observar son 5 problemas. Producción sin planificación nacional. ¿En qué sentido? Las importaciones lo que viene es a llenar el volumen de abastecimiento para el consumo nacional. Si yo tengo un productor de zanahoria y tiene un volumen limitado, pero se necesita vender a nivel nacional, yo busco otro país, hago un acuerdo bilateral para la importación de zanahoria para que me complete esa cuota. Cuando se hizo el DERE-CAFTA en el 2003, del 2000 estaban hablando del DERE-CAFTA, 2001, 2002, luego se estaba modernizando las aduanas. En el DERE-CAFTA, El Salvador, Costa Rica, sí, en ese entonces Nicaragua, lo que hacían era, bueno, los productos que van a entrar hacia mi nación son los que nosotros no producimos por X o Y o no tenemos la capacidad de volumen para abastecer la población inteligentemente. Pero Dominicana dejó bien. Gracias a Dios que Trump puso los aranceles porque es un fuetazo para todos nosotros, pero nos ayuda a rediseñar la agroeconomía dominicana. Tenemos subsidios mal dirigidos, tenemos unas infraestructuras rurales colapsadas. ¿Ustedes creen con el problema del combustible, el diésel, que con eso funciona diésel, ¿verdad, señor director? O gasolina, diésel, creo que con diésel. Aquí hay una distorsión siempre entre el campesino, el intermediario y hacia dónde va. Entonces, aquí no hay. El PRM no tenía anteriormente el PLD, porque en momentos de crisis aquí la canasta básica se mantuvo estable. Cuando tuvimos los conflictos, Afganistán, Irak, Oriente, sí. No, aquí tenemos una ausencia de gestión de riesgo agrícola real. En ese tiempo, en la época del PLD, debemos también medir el índice poblacional. ¿Cómo impacta el índice poblacional en la materia de producción? Pero yo les apuesto que en ese entonces no estaban pensando en eso, estaban pensando en buscar estabilidad. Pero la política moderna y la gobernanza moderna se trabaja de mano a mano con las estadísticas y los índices poblacionales de las provincias y para aplicar medidas asertivas y que abarque toda la nación, de acuerdo al índice poblacional. Que esa ha sido la falla de educación. Hacen escuelas sin medir el índice poblacional estudiantil de esa zona. Construyen. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Una sobreproducción desorganizada. Los agricultores aquí producen. No le vamos a decir a ciega porque ese es su trabajo. Lo que aquí el gobierno no tiene es una organización de producción. Yo necesito para este año tantos quintiles, tantas toneladas, tantos quintales de este producto. No lo hay. No existe una inteligencia agropecuaria. Cuando yo hablo de la parte de inteligencia, que aquí nada más para República Dominicana es el DNI, interviniendo teléfono y chismoseando. La inteligencia agropecuaria eficiente te dice qué sembrar, cuánto sembrar, cuándo sembrar, cuánto demandará el mercado, qué se importará y qué riesgo climático viene. Pero como estamos frente a un Estado, a un gobierno oficial que actúa de manera reactiva, no ponen a esos analistas de inteligencia a hacer ese trabajo. ¿Quiénes tienen que hacer ese trabajo? El DNI y tiene que hacerlo el Ministerio de Agricultura. Así como ustedes tienen que ver eso. El DNI, la inteligencia abarca muchos campos. Es muy diversificada la carrera. Ahora bien, aquí todos siembran lo mismo al mismo tiempo. Aquí no hay una organización de el sector. Mire, el sector bananero tiene más de 28 asociaciones. Aquí crean las asociaciones por prestigio, porque yo pertenezco, soy presidente de una asociación. Tienen las mismas necesidades, pero organícense para reclamar las demandas dispersas.
Entonces, esto ocurre, todo lo que estamos viendo, señor director, colóqueme por favor el video. Cuando tenemos exceso de zanahoria, exceso de papas, exceso de repollo, caída abrupta de los precios y el producto vale menos que cosecharlo. Por eso es que muchas veces, y en la mayoría de las veces, el agricultor abandona la cosecha porque no puede negociarla y se pierde. Porque aquí no hay una organización, no hay inteligencia agroindustrial. No la hay. El subsidio, que aquí vemos claramente que fue capturado por los intermediarios, esta es una de las fallas graves que menciona este artículo del Listín Diario, donde el agricultor dice: el gobierno le dio subsidio a los dueños de agroquímicas, no a nosotros. Siempre esto es un tema de captura política pública. El subsidio aparentemente redujo el costo al distribuidor y al importador de insumos, pero no garantizó la transferencia efectiva al productor. Repito, el subsidio a quien le benefició fue al importador, no al productor local, al que ara la tierra, al que amanece. Entonces, el Estado, vemos la forma del Estado: suplidor, mercado, agricultor, demasiados obstáculos y demasiado filtro hay. Y termina el agricultor perdiendo. Entonces, en cada filtro, en cada obstáculo hay un margen, una especulación, una discrecionalidad y un clientelismo. Así de sencillo. Si seguimos así, el productor seguirá pagando caro y nosotros vamos a perder nuestra producción local y vamos a morir de hambre por las importaciones. No seamos como países, como estados insulares que dependen de la importación y que una botellita de agua te vale $7. ¿En qué está fallando la infraestructura rural? Miren, el alcalde de Tireo, que es que se menciona en el artículo, los camiones vecinales destruidos, el riesgo del río, transporte deficiente. Entonces, eso que es el problema, uno de los problemas que sufre el agricultor, no es únicamente producir, es mover la producción. Yo quiero saber qué ha hecho Obras Públicas después de las lluvias con todas esas comunidades agrícolas incomunicadas, porque yo no he escuchado nada, solamente el grito. ¿Qué pasa aquí? En la agricultura perecereda, el tiempo es dinero. Si el camino se retrasa, se daña, moja, rompe carga, aumenta combustible, impide acceso de camiones, ese margen se desaparece. El agricultor no solo quiebra por producir caro, quiebra por también tener logística ineficiente rural. La República Dominicana invierte más en infraestructura urbana visible que en infraestructura agrícola estratégica. ¿Por qué Balaguer tenía siempre el voto del campesino? El campesino tiene ese voto fiel, porque Balaguer le daba la prioridad. De eso es la reforma agraria. Vamos a la producción local. Incluso aquí éramos el estado insular en ese tiempo que hasta exportaba aceite de maní. Aquí hay una ausencia también con el tema del manejo del cambio climático. Yo les he dicho aquí reiteradas veces, Indomet, una universidad que sepa de biología, Ministerio de Agricultura, ¿qué estudio tiene de aquellos rubros que han cambiado de producto, que han cambiado de germinar en estaciones? Por ejemplo, abril y mayo, los mangos, y que por X o Y los mangos empiezan a salir, a florar en diciembre. ¿Tenemos algún estudio que avala, que nos diga, mira, la estación de donde se produce la zanahoria ha variado
tantos meses. Ahora, antes se producía en esta estación, ahora se produce en esta, debido al cambio climático. Otro tema también que tenemos nosotros es que estaba viendo en estos días que a un barbarazo defensor de mina, defensor de explotación indiscriminada, que la agricultura gasta más agua. Sí, pero una mina de cielo abierto expuesta es ácido sulfúrico, cianuro, arsénico, y nosotros no comemos eso nos mata. En la agricultura se debe aplicar políticas de riego responsable, uso de agua responsable, drenajes, canalización, la protección ribereña, dígase de los ríos, seguros agrícolas funcionales, alertas hidrológicas efectivas, pero yo le hablo eso al INDRI, alerta hidrológica efectiva, y me va a decir, ¿qué es eso? Ok. Ahí falla INDRI, agricultura, gestión territorial y planificación climática. El mercado dominicano agrícola en este escenario es desordenado. El productor vende barato, el consumidor compra caro. ¿Qué ha pasado con el mercado? ¿Por qué nosotros vamos a un aguacatero de una esquina que te vende el aguacate de 50 o 65 pesos? Eso es muy caro. Pero vamos a los supermercados y compramos un aguacate que no sabemos de dónde es y damos 90 pesos o 100 pesos. No tenemos también políticas de consumo de productos locales. En el cuadro de responsabilidad institucional y sus fallas, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que es el actor principal, su responsabilidad es planificación agrícola, apoyo técnico y estabilización. Su falla es la falta de planificación de siembra y protección de precios. Su consecuencia es esta, la sobreproducción y el desplome de precios. El INDRI, la responsabilidad viene siendo el manejo hídrico y la mitigación. La falla observada es insuficiente control de inundaciones y drenajes. La consecuencia, pérdida recurrente de los cultivos. Ministerio de Obras Públicas, la responsabilidad, caminos vecinales y conectividad. La falla observada, deterioro vial rural prolongado. Aquí la consecuencia es aumento de pérdidas logísticas. Banco Agrícola, su responsabilidad es el financiamiento y resiliencia agrícola. La falla observada viene siendo protección financiera insuficiente y su consecuencia es agricultores operando sin colchón financiero. Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, que no sé si le van a quitar o no le van a quitar, yo no sé. Su responsabilidad viene siendo estabilidad de mercado y precios. La falla que vemos aquí es la intervención insuficiente en saturación de mercado. Entonces, la consecuencia es colapso de precios en finca. El gobierno central, el poder ejecutivo, coordinación integral, esa es la responsabilidad. ¿Cuál es la falla que vemos? Subsidios indirectos y respuestas fragmentadas. ¿Cuál es la consecuencia? Crisis sistémica persistente. En los ayuntamientos y distritos municipales, ¿cuál es la responsabilidad? Gestión territorial local. ¿Qué vemos aquí de su falla? Capacidad limitada y baja prevención. ¿Cuál es la consecuencia? Vulnerabilidad comunitaria. Vemos también asociaciones agrícolas. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es la responsabilidad? Representación de productores. ¿Qué vemos y cuál es la falla de ellos? Desconexión del agricultor real, porque cada quien son cacicazgos, son cabezas diferentes. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pérdida de confianza institucional. Entonces, la falla central del Estado Dominicano es que sigue manejando la política de agricultura como asistencia política y no como un sistema estratégico nacional que garantice la seguridad alimentaria de la población. Una agricultura moderna se necesita inteligencia de mercado, modelo climático, logística integrada, reservas estratégicas, seguros paramétricos, trazabilidad, planificación de importaciones, estabilización de precios y protección territorial. Y no tenemos nada de eso. Ni siquiera se le imaginan en su mundo y en su fantasía. Ni siquiera está dentro de la agenda gerencial. Lo que estamos es que nos quieren introducir a comer metal. Entonces, lo más peligroso aquí que vemos nosotros es un agotamiento psicológico de la producción local agrícola. Y para el colmo de los colmos, un problema de la seguridad alimentaria nacional. Ahora tenemos este shock externo que va a prolongarse
Nosotros no sabemos cuándo, cómo y dónde y cómo va a ser. Ya no va a volver normal. Y las políticas ahora en América Latina es reindustrializar. Dígase, apoyo a la producción local. ¿Qué hizo Francia con Mercosur? Como los productores agrícolas en Francia que estaban en protesta tenían miedo de que su producción se vería afectada por la importación, más bien hicieron una inteligencia agrícola. La capacidad de los productores, los tipos de productos y lo que vamos a importar para abastecer. A nosotros nos gusta compararnos con Europa, pero no somos Europa. Somos todavía piratas, que la corrupción sigue aquí, la reactivación, o sea, lo reactivo, la desorganización, lo primitivo, lo poco inteligente, lo que es para lo mío, sigue en nuestra sangre. Y estamos viviendo en una sociedad, estamos viviendo en una etapa en que están obligando a los estados a sobrevivir de por sí mismos. Y ya con este tema de se rompió los bloques multilaterales, las ayudas van a ser escasas, nosotros bien gracias en Belén con los pastores. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente.
Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias y TV y más. Bueno, uno de los temas que vemos, señores, en nuestra nación es el colapso del sistema educativo. El colapso tanto docente, académico, juvenil, infantil. Cuando yo leo, la ADP pide a padres revisar mochilas de sus hijos antes de ir a la escuela. Eso es muy simplista. ¿Por qué? Como analista de inteligencia, yo digo, ok, yo le reviso a mi hijo, o una madre le revisa a su hijo su mochila, porque hay padres que todavía se sientan con sus hijos a hacer la tarea, les ayuda a organizar sus materias en escuelas públicas. Ok, yo le organizo la mochila, hay padres que desconocen la personalidad de sus hijos, porque no sé si ustedes vieron la serie Adolescentes, una serie de un joven que le decían Ingalls, pero era un muchachito que estaba desarrollando, es sociópata y estaba desarrollando animadversión hacia las mujeres, y sus padres lo veían a él de una manera normal, actuando, interactuando. Al principio de la serie uno cree que el muchachito es inocente, pero al final no. Muchos padres que se fajan a trabajar para darle el pan de enseñanza a sus hijos, se encargan de monitorearle sus mochilas y todo, y creen que sus hijos están a salvo en el plantel. Pero viene la juntillita. Ustedes conocen la frase típica, de que toda madre lo ha dicho a todo dominicano: si tu amiguito se tira en el puente, también tú te tiras. Algunos sí, algunos no. Pero cuando yo veo esto, que la ADP le pide esto a los padres, yo le pregunto a la ADP, ¿qué control de inteligencia tiene esa escuela, los alrededores, de que ese estudiante no pertenezca a una pandilla que le pueda proporcionar el arma? El año antepasado hubo un caso en Higüey, en una escuela pública, donde un joven entró a un plantel para machetear a otro, donde le cortaron, yo creo que fue los dedos o la mano, no me acuerdo exactamente, y una joven, una adolescente, le ayudó y ganó una beca por eso. Pero el presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, dijo que para el gremio resulta alarmante que durante esos operativos a los niños les encuentren en su mochila armas que ponen en peligro su integridad. La Asociación Dominicana de Profesores llamó a los padres a revisar cada mañana la mochila a sus hijos para evitar que ingresen en ellas armas que afecten su integridad y la de colaboradores en el centro educativo. El presidente de la ADP dijo que el gremio resulta alarmante que durante estos operativos a los niños le encuentren en sus mochilas armas que ponen en peligro su integridad. Estas medidas deben hacerse con más rigor y periodicidad y que se apliquen las consecuencias, porque hasta ahora se han informado que los hallazgos, pero no se conocen las medidas disciplinarias que se han adoptado. Bien, ustedes vieron, hablé del artículo del Listín Diario, donde encontraron en un operativo escolar en 60 escuelas pertenecientes a la Regional 03 de Azua, que abarca las provincias Azua, Baní y San José de Ocoa, fueron decomisados diferentes artículos incluyendo armas blancas y otros artefactos.
Bien. Tenemos una comisión de salud, de educación. ¿Qué está haciendo esa comisión? Tenemos profesores, algunos que son por vocación y otros que no hacen ni y otros que son nombrados por el partido como amiguitos, que le ponen en la nómina porque hay casos de personas que cobran el salario de un profesor sin serlo. Y hay escuelas también que hacen eso, los directores principalmente en Santo Domingo Este. La declaración de la Asociación Dominicana de Profesores tiene una parte correcta y una parte insuficiente y muy simple. Ok, los padres tienen la responsabilidad, ahí bien, pero trasladar el problema principalmente hacia revisar mochilas es simplificando el problema, porque nosotros no sabemos si en el perímetro de esa escuela hay pandillitas, si en el trayecto ese muchachito pertenece a una pandilla y no sabemos cuál es su función dentro de la pandilla, porque como ustedes pueden entender, todas las pandillas tienen una estructura, el soplón, el que actúa, para que ustedes vean la organización, por eso que le llaman crimen organizado, porque tienen estructuras y tienen funciones. Simplificar este fenómeno de que revisen las mochilas de sus hijos, no, mi amor, así no es. Aquí debemos de hacer una inteligencia preventiva sobre el por qué la degradación juvenil y qué está pasando en los alrededores de esos planteles. Y yo les apuesto a ustedes que esos planteles no tienen ni siquiera cámaras de seguridad que vigile el cuadrante. Toda escuela pública debe de tener cámara de seguridad que vigile el cuadrante completo. Entonces, si un padre revisa la mochila a su hijo a las 6:30 am y el menor recibe el arma en el trayecto, la guarda otro estudiante, existe complicidad entre grupos y la obtiene cerca del centro, la revisión doméstica queda ahí mismo neutralizada. Entonces, ¿quién revisó la mochila? Ahí van toditos a acusarse. La ADP y educación lo que están viendo es el síntoma, no la red. La red de cómo esos muchachitos tienen esas armas. ¿Dónde está fallando educación? La falla principal del Ministerio de Educación, que según la Galo es una de las mejores gestiones, es que sigue tratando la violencia escolar como disciplina administrativa y no como fenómeno de riesgo social. No la tratan como fenómeno de riesgo social y criminal emergente. Por eso es que muchos países en América Latina ya están sentenciando a los adolescentes, a los menores, como si fueran todo un adulto. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué es lo que está pasando ahora? Hoy en día vemos armas blancas, agresiones masivas, intimidación, microbandas escolares, consumo, reclutamiento juvenil y amenazas. Entonces, ya esto no es un mal comportamiento. Ya esto no lo arregla orientación y suspendido. Y ni siquiera correccional. Porque de las correccionales salen con rabia. Por eso es que se trasladó eso de penalizar, sentenciar al adolescente como todo un adulto. Porque en las correccionales lo que más se preparan es para salir a la calle y la universidad, la cárcel. Entonces, la falla estructural del sistema educativo que estamos viendo aquí es una ausencia de inteligencia preventiva escolar. No vigilan los alrededores del plantel. Las escuelas reaccionan cuando encuentran las armas, pero no se dedican a detectar quién distribuye, quién influye, quién intimida, quién recluta, cuáles estudiantes están escalando a la violencia, qué zonas alimentan este fenómeno. No lo hacen, para nada. Entonces, estamos frente a un sistema educativo reactivo, no preventivo. La policía escolar aparece solo para operar. Pero, ¿qué significa esto? Porque ahí no hay sin unidad de inteligencia comunitaria, porque siempre hay un ventanero y un brechero, una ventanera o una brechera que sabe todo lo que se mueve, hasta la iglesia. La junta de vecinos sabe quién es quién y conoce los potenciales delincuentes, el delincuentico, cómo roba y qué hace, pero tiene miedo a denunciar. Entonces, la requisa sirve nada más para contener, decomisar, disuadir parcialmente.
pero no me desmontan la cadena, el origen, la ruta, el facilitador, punto de entrega y el ecosistema social. Entonces, ¿qué está tratando la ADP? Ok, sabemos que parte del peso está entre la familia, pero también deben de revisarse ellos porque también eso está dentro del sistema escolar, que ya ha penetrado. La ADP reconoce la gravedad, pero empuja a la responsabilidad hacia padres y revisiones, pero no hace la inteligencia. Señores, lo más peligroso aquí no es el arma, es la normalización. La normalización, cuando una sociedad empieza a aceptar que las requisas son frecuentes, que las armas en mochilas, que las agresiones masivas, que las amenazas constantes, sin intervenir estructuralmente, el sistema educativo lo que está es preparando a potenciales pandillas. Y esas pandillas se convierten en cárteles. Aquí se ha deteriorado la autoridad docente, se ha deteriorado la percepción de seguridad, el aprendizaje y la legitimidad institucional. Cuando yo veo que la vicepresidenta me habla sobre, señores, en una opinión del Listín Diario, que me dice a mí, en tiempos donde la inmediatez domina las conversaciones y las redes sociales amplifican la confrontación, las palabras de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, invita a una reflexión necesaria sobre el rumbo emocional y social que está tomando la sociedad dominicana. También que lo aplique para el Estado, porque deje de estar reactivándose, sino que más bien implemente inteligencia. ¿Por qué? ¿Se ha perdido la sensibilidad? ¿Por qué se ha perdido la sensibilidad? Porque no hay mecanismos preventivos donde podemos intervenir con la salud mental. ¿Cuál es la culpa del Estado? Manejar siempre la percepción para que la población crea que estamos bien. ¿Qué es lo que quita la sensibilidad al individuo? Las mentiras. Cuando le mienten tanto, cuando le dicen estamos bien, pero ese individuo está atravesando por un mal camino y viendo que la situación de su entorno no está bien, ¿qué es lo que surge ahí? La agresividad. También hemos perdido la sensibilidad. ¿Ustedes saben por qué? Somos caribeños. El clima incide, calor, levanta a las personas agresivas. Estamos atravesando economías colapsadas. Estamos atravesando negocios quebrados. Individuos que con esfuerzo tratan de emprender y echar para adelante, pero las políticas públicas no se los permiten. Tenemos políticos que nada más se sientan y se olvidan del votante. Por eso es que se ha perdido la sensibilidad en la ciudadanía. Tenemos también un reguero de sicariatos moral, porque los primeros que empezaron a hablar y a señalar fue el PRM durante oposición. Y ahora, si lo señalan, todo es en denuncia. Vamos, querella y justicia. Muchos blogueros denuncian una cosa. Miren el caso de Jeff Ventura, denunciando una situación. La empresa que también le suple al Estado, Petromóvil, viene y lo enjuicia. Por difamación y por injuria. El caso de Wendy Santos, con Grupo Inicia, la inteligencia corporativa tiene que entender que hay que saber manejarse en ciertas situaciones porque estamos frente a una sociedad agresiva y lo que usted está haciendo es alimentando más la teoría de que usted está ocultando algo. Cuando se hacen denuncias, lo primero que hay que hacer es ir al lugar, investigar, no atacar inmediatamente a la voz. Fíjense el fenómeno de Somos Pueblos. Fíjense el fenómeno de Alofoque. ¿Por qué? Porque ya no le crea al aparato estatal. La sensibilidad se fue, pero empieza primero por el Estado y por el mal manejo del Estado en la comunicación. Y en esa misma línea viene también, como ustedes pueden observar, tenemos un sistema educativo colapsado. Tenemos un sistema no tenemos inteligencia agrícola. También cierran 3 estaciones de combustible en Asua y Montecristi por no cumplir con el octanaje mínimo. Entonces,
Un individuo, un dominicano que compra su vehículo a puros esfuerzos y va a una estación de gasolina y no tiene el dinero para darle asistencia mecánica y viene el tablazo. Cada dominicano ha tenido una situación que cuando el cheque no le da el salario, siempre viene un paro en el vehículo. Se va a perder la accesibilidad, vicepresidenta. Menos ruido, no. Lo que hay es que ser inteligente, políticas preventivas, trabajar. Si así, por esa denuncia que hizo Jeff Ventura, que está atravesando un proceso judicial, Ministerio de Industria y Comercio está publicando eso, ¿cuántas estaciones más de gasolina hay en esas condiciones a nivel nacional? Entonces, el dominicano, cuando se siente burlado, pierde la sensibilidad y se torna agresivo. Estamos viviendo en un periodo primitivo, sensitivo. Ya la sensibilidad se fue. Lo que hay es que mi sobrevivencia, mi supervivencia, mi resistencia, mi agotamiento, y no hay tolerancia ni resiliencia. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso con las internacionales. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. De regreso aquí en Noticias y TV Más. Señores, las internacionales. Vemos
Venezuela aboga por negociar Esequibo con Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Dice así: el gobierno de Venezuela argumentó ante la Corte Internacional de Justicia que es indispensable negociar con Guyana por el Esequibo. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la máxima jurisdicción de la ONU, que negociar con Guyana por la controversia territorial sobre el Esequibo es inevitable e indispensable. En su intervención ante este tribunal, vestida enteramente de blanco, Rodríguez argumentó que la solución negociada es una conducción inevitable e indispensable de la controversia sobre esta región rica en petróleo. La alta funcionaria aseguró que Venezuela desea resolver la controversia territorial sobre Guyana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial por la región de Esequibo que data desde el siglo XIX. Y la disputa territorial se intensificó a partir del 2015, después que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayor reservas mundiales de crudo per cápita. El Esequibo abarca más de 2/3 de Guyana, que actualmente lo controla. Venezuela reclama ese territorio que abarca 160.000 kilómetros cuadrados y Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial británica, fue ratificada en 1899 por un tribunal de arbitraje en París. La competencia de la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, Venezuela apela al acuerdo de 1966 que anulaba ese laudo y planteaba bases para una negociación. Bien, miren, señores, muchas personas no entienden que una sentencia de la Corte Internacional de Justicia puede producir legitimidad internacional, pero no necesariamente legitimidad política, aceptación nacional ni estabilidad estratégica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La Corte Internacional de Justicia puede emitir un fallo, pero no puede borrar el nacionalismo, la memoria histórica, intereses energéticos, presión militar ni rivalidades geopolíticas. Por eso es que Delcy insiste en algo muy específico: la sentencia no resolverá el conflicto. El verdadero núcleo del conflicto aquí, señores, es que hay dos marcos jurídicos completamente distintos. En la posición de Guyana, Guyana dice que el laudo arbitral de París de 1899 fijó definitivamente la frontera. Venezuela aceptó ese mapa durante décadas. La Corte Internacional de Justicia tiene competencia para confirmar esa frontera. El derecho internacional moderno protege las fronteras heredadas. Ahora bien, la posición de Venezuela viene siendo que el laudo de 1899 fue fraudulento y colonial. Hubo manipulación británica y estadounidense. El Acuerdo de Ginebra de 1966 reconoció que la controversia sí seguía viva. Por tanto, la soberanía jamás quedó resuelta definitivamente. Ahora bien, el Acuerdo de 1966 de Ginebra era como ambiguo, como que no decía nada. O sea, decía, Venezuela tiene razón, pero Guyana también tiene su razón. O sea, yo te digo, sí. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que nos maneja esta sentencia? Uno, no maneja la parte identitaria, económica, militar, psicológica y geopolítica. Y si la Corte Internacional de Justicia, que no tiene ejército, no puede imponer obediencia, depende de aceptación política y presión internacional, señores, ¿ustedes saben lo que puede pasar una sentencia de esta? Llevándola a comparación, las Malvinas, Taiwán, Crimea, Donbass, Kosovo, Kashmir entre Pakistán y la India, dos potencias nucleares. El derecho internacional no es completamente coherente. Entonces, por eso es que ellos están evitando tener una sentencia. ¿Por qué? Porque entonces Argentina puede reclamar las Malvinas. Claro que la puede, porque Argentina argumenta y tiene que es su continuidad territorial, herencia colonial española, proximidad geográfica y descolonización pendiente. Mientras que Reino Unido argumenta autodeterminación de los isleños, ocupación efectiva y administración continua. China reclama a Taiwán, porque para Beijing, Taiwán nunca fue jurídicamente de ser China, dejó de ser China. Fue separada por guerra civil, no por independencia reconocida. Entonces, díganme, para Rusia, el reclamo de Crimea y Donbass, Rusia usa historia imperial, población rusófona, seguridad estratégica, continuidad cultural. Ahí se va a ver un desmadre en ese fallo, que estaré atenta. ¿Qué pasa si la Corte Internacional de Justicia
falla a favor de Guyana. Eso es un escenario. El escenario más probable jurídicamente hoy, porque Guyana controla efectivamente el territorio, el laudo de 1899 fue aplicado durante décadas, la Corte Internacional de Justicia ya aceptó competencia parcial sobre el caso, pero no elimina el riesgo de aumentar tensiones. En caso del escenario probable, si gana Guyana, Venezuela no reconocerá plenamente el fallo y ahí puede armarse algo. Ahí está el nacionalismo, ahí viene, ya ustedes saben. Y estamos en tiempo de que por todo, hasta por mirarte mal, se echa una guerra. ¿Qué pasa si en caso de que falle a favor de Venezuela? El escenario sería geopolíticamente explosivo. Guyana perdería más del 70% del territorio, perdería las enormes reservas petroleras y el precedente mundial sería enorme. ¿Por qué? Porque tenemos Argentina reforzaría Malvinas, China reforzaría Taiwán, Marruecos, Sahara Occidental escalaría, Serbia, Kosovo reviviría esas tensiones, Rusia usaría precedente narrativo. Eso sería un desmadre. Me gustaría ver la sentencia y a ver cómo va a ser, si salomónica o va a seguir dándole vuelta con el tiempo. Así que hoy es martes, que tengan excelente jornada y nos vemos como siempre mañana a las 7 por Noticias ITV y más.